¿Qué tal? Yo soy Jesús Francisco Javier López Cira, yo soy presidente de Sonar Empresarial, una asociación civil que se dedica a la promoción del emprendimiento de alto impacto y a la formación de emprendedores. Es por lo anterior que, como parte de nuestra propuesta de valor, hemos desarrollado una serie de talleres y conferencias basadas en lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos observado, lo que hemos estudiado en estos últimos años. Todo lo que hemos desarrollado tiene como finalidad el dotar de herramientas para ayudar a romper esquemas del pensamiento tradicional en los emprendedores. Por eso diseñamos una metodología a la que hemos llamado Taller de Generación de Ideas, bajo el enfoque de fomento de ideas innovadoras de negocio. Nuestra metodología tiene como objetivo estimular a los emprendedores, estimular en ellos el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, el analizar los problemas y las necesidades desde otra perspectiva a través de técnicas y herramientas puntuales probadas por expertos, así como algunas técnicas de nuestra propia autoría, todo con la intención de fomentar y generar ideas de negocio innovadoras. Esto se logra a través de ejercicios que permiten romper las barreras del pensamiento tradicional y el rompimiento de paradigmas, lo que propicia la solución de problemas y necesidades de una manera más innovadora. Todo esto genera como resultado la obtención de una serie de herramientas, habilidades y actitudes en los emprendedores que les ayudarán a generar ideas de negocio con mayores probabilidades de sobrevivir al valle de la muerte de esos 2 años en donde la mayoría de las pymes y MIPYMES mexicanas están muriendo. Nuestra metodología tiene como población objetivo hombres y mujeres entre 18 y 40 años. ¿Por qué elegimos esta población? Bueno, radica en la importancia de impulsar de manera creativa y no tradicional la generación de ideas de negocio con alto contenido innovador entre los jóvenes. Buscar que ellos sean el motor del cambio en nuestra sociedad. El emprendedor joven es ese que está ahorita modelando su idea, es aquel que requiere modelos disruptivos, creativos, para poder generar proyectos con un alto impacto. Asimismo, identificamos esta población debido a que actualmente una gran parte de ella se ve en dificultad de integrarse al mercado laboral en áreas de su interés y o con sueldos dignos, lo que orilla a tomar trabajos por necesidad, no en base a gustos y habilidades, y casi siempre con un sueldo muy bajo. El trabajar con ese segmento de población también tiene como propósito el contribuir a contrarrestar el desempleo entre los jóvenes que están egresando de las universidades. Esto mediante la generación de autoempleo y mediante la creación de empresas con alto potencial creativo y con alto potencial de generar más puestos laborales. Nuestra metodología tiene una duración de 8 horas de implementación. Sin embargo, se consideran 2 semanas previas de planeación y 3 semanas posteriores para la evaluación, comprobación y seguimiento. En Sonar Empresarial, dentro del diseño de nuestros talleres, existen 2 ejes que definen cómo será facilitado el aprendizaje: la estrategia didáctica y la técnica didáctica. En este sentido, el aprendizaje activo representa la estrategia didáctica y el aprendizaje basado en la innovación y el aprendizaje experiencial o también vivencial son las técnicas didácticas que más se utilizan durante el desarrollo del taller, el cual, nuestro taller consta de 2 módulos, la etapa de introducción y la etapa de fábrica de ideas. El taller de generación de ideas en la etapa introductoria, además de analizar las diferencias entre innovación y creatividad, retoma algunos conceptos básicos del emprendimiento, algunas definiciones, y hace hincapié en la importancia de buscar la creación y formulación de emprendimientos de alto impacto desde un principio. A través de la técnica de exposición y un debate guiado por el facilitador, y obviamente siempre tomando ejemplos reales, se analizan cada uno de los conceptos pertenecientes a este primer punto. La segunda parte de la primera etapa tiene que ver con la economía naranja. Por medio otra vez de la técnica expositiva y el método del caso, dependiendo del grupo, los participantes conocerán los conceptos más importantes que tienen que ver con la economía del conocimiento, la economía creativa, la llamada economía naranja. Se utiliza y se analiza el tamaño de la industria creativa y las oportunidades que la creatividad, el ingenio y la resolución de problemas representan. Es importante señalar que en este tema analizamos lo que en Sonar Empresarial hemos bautizado como el Pentágono de Hamel. Lo basamos en un libro de Gary Hamel, el gurú de la administración, que se llama Lo que importa ahora. Esta sección en lo particular nos da pie para empezar a discutir el instrumento que vamos a utilizar hacia el final del taller y que cada emprendedor se va a llevar y le va a servir para que analice por su cuenta la pertinencia de sus ideas.
Dicho instrumento complementará la parte de evaluación de ideas, integrando los conceptos que se ven en la primera etapa del taller. En un momentito seguiremos hablando de este punto. La siguiente parte de la primera etapa, hablaremos de la creatividad y el proceso creativo. En esta parte llevamos a cabo un debate dirigido en el cual tomamos casos reales y tratamos de analizar tanto los elementos de la creatividad, que son la originalidad y la creación de valor, como los elementos del proceso creativo: plaza, producto, proceso y persona. En esta etapa se hace énfasis que las nuevas ideas de negocio deben tener originalidad, pero es bien importante que creen valor para los usuarios. Retomamos un poco los conceptos de Kim y Maburo sobre la creación de océanos azules. Y estos conceptos los reintegramos en la matriz de análisis de ideas que mencionamos en la parte anterior. La siguiente parte habla del design thinking. Analizamos al design thinking como un enfoque estratégico, pero también como una metodología para la solución de problemas, como un proceso y como una forma de pensar, que genera una visión desde diferentes aristas y van a permitir a los participantes considerar esta herramienta como una herramienta de multiusos. Por medio del proceso de exposición, el facilitador o el expositor va a explicar los 5 pasos del design thinking, así como sus similitudes con el proceso que siguen los diseñadores para resolver los problemas de sus clientes, haciendo hincapié en la importancia de la creatividad y la empatía, siempre ponerse en el lugar del cliente para la generación de soluciones viables y deseables. Tenemos también el tema de las megatendencias. ¿Qué son las megatendencias? Bueno, son visiones de futuro basadas en lo que ocurre en la actualidad, no son ocurrencias, no son inventos. Realmente nosotros, y es lo que dicen los expertos, vemos que su origen está en los cambios científicos y tecnológicos, así como en la evolución dinámica de la sociedad. En este punto llevamos a cabo una lectura comentada en la que analizamos un documento que incluye 12 megatendencias y párrafo por párrafo lo analizamos bajo la conducción del facilitador. Como hay mucha cantidad de información, es que seguimos esta forma de análisis, porque es poco tiempo y mucha información. En caso de ser necesario y si el grupo tiene cierto nivel de conocimiento, se va a optar por seguir la técnica expositiva, dependiendo del facilitador, obviamente, y del grupo. Con eso terminamos la primera etapa, llegamos a la etapa 2, también conocida como fábrica de ideas. Esta compete o tiene que ver con el análisis completo del proceso de ideación, ese proceso mediante el cual se forman y enlazan las ideas en la mente. Primero definiremos por medio de la técnica expositiva en qué consiste el proceso y cuáles son sus partes, la generación y la síntesis. Y después analizaremos cada una de esas partes. En este punto del taller es cuando empezamos el proceso creativo para concebir un elevado número de ideas relacionadas con un problema por resolver o una necesidad específica. La primera parte de este proceso de ideación es la calistenia mental, que es un proceso de calentamiento, como cuando vamos a hacer ejercicio. Esto nos va a servir para prepararnos a romper con lo anterior, con lo cómodo, lo conocido, el status quo, y para abrir la mente a nuevas perspectivas para la generación de ideas, antes de comenzar con el proceso de generación de ideas como tal. En este paso, o en este ejercicio, en esta parte, vamos a hacer ejercicios de gimnasia cerebral creados por Paul Denison. Estos, a través de sencillos movimientos, logran unir el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, provocando así un mayor nivel de concentración, de creatividad, mejora las habilidades motrices y propicia el aprendizaje. Existen 26 movimientos para incentivar esta unión y utilizamos algunos de los ejemplos son el gateo cruzado, la lechuza, botones al pecho, el bostezo enérgico y el 8 acostado. Después de la calistenia viene la generación de ideas, el proceso real de generación de ideas. En esta parte de la segunda etapa, los emprendedores se verán expuestos a una serie de retos y problemas que deben de solucionar. Algunas veces nosotros ponemos los retos, o si surge algo durante la discusión o durante el transcurso de la primera etapa, retomamos esos retos o esos problemas y por lo tanto se deben generar tantas ideas como sean posibles. Aquí lo importante es la cantidad, no la calidad. De la calidad y la pertinencia hablaremos un poco más adelante. Algunas técnicas para la generación de ideas son como lluvia de ideas, los mapas mentales, la técnica flor de loto, la 4x4x4, la cinética y el futurismo proyectado, entre muchas otras. Dependiendo también de cómo se vaya comportando el grupo, el facilitador decidirá cuál de estas técnicas son las que se van a estar utilizando. Después de la generación sigue el filtrado de ideas.
El instructor brinda herramientas basadas en técnicas que le van a permitir a los participantes evaluar el grado de deseo, de viabilidad y la rentabilidad de la idea de negocios. Bueno, la intención es que sirva a los participantes para que se realice ese filtro. Si recuerdan, hace rato hablábamos que lo importante era la cantidad, ahora ya vamos a empezar a hablar un poco de la calidad. En este paso se deben definir criterios para reducir el número de ideas que los participantes hayan generado. Aquí otra vez tenemos diferentes herramientas, dependiendo del caso vamos a utilizar el dot voting o voto a través de circulitos, vaya, o la técnica del $1.000.000 o $1.000.000. Por último, tenemos lo que es la evaluación de las ideas, es decir, calentamos primero el cerebro, vaya, después generamos las ideas, después filtramos las ideas y por último las vamos a evaluar. En este paso utilizaremos algunas herramientas para decidir si las ideas con las que nos quedamos en la etapa anterior son las de mayor potencial para posteriormente crear el modelo de negocios y su plan de acción. Es decir, que si de ahí sale alguna idea, realmente tenga la posibilidad de ir a incubarse. La primera herramienta que vamos a utilizar para evaluar estas ideas es una técnica propia desarrollada por Sonar Empresarial. La hemos denominado matriz de análisis de ideas. Nos sirve para validar si una idea es congruente con los temas vistos en el taller. ¿Qué integra esta matriz? Integra los elementos de la creatividad, si la idea es original y si la idea crea valor. Elementos del design thinking: la idea es deseable, la idea es tecnológicamente viable, la idea es rentable. Y por último, los elementos de Hamel, basado en los estudios de Gary Hamel. Lo que estarías haciendo te apasiona, llevar a cabo tus ideas o tu idea es contrario a tus valores, tu idea puede sufrir modificaciones rápidamente dependiendo del mercado. Esto es lo que compete en nuestra matriz, pero no es la única técnica que utilizamos. Aparte de nuestra herramienta, podemos utilizar alguna otra, como es la prueba TESCO, la prueba NUF o la prueba PNI, que es positivo, negativo o interesante, ¿no? Ahora, nuestra metodología está diseñada, con eso cerramos, ¿no? el taller. Obviamente hay una parte de despedida y demás, pero nuestra metodología está diseñada para que el emprendedor aprenda, se divierta y analice. Es una metodología muy activa, con muchas dinámicas. Conecta la teoría con el mundo real, para nosotros eso es bien importante, y dota a los participantes de herramientas no solo para que se vuelvan más creativos, sino con técnicas muy puntuales para evaluar el grado de innovación, viabilidad y rentabilidad de las ideas generadas. De repente se crean cosas muy originales, pero no hay a quien venderlas o no hay una necesidad real que estén satisfaciendo. Nos basamos en ideas, teorías y estudios de grandes gurús de la empresa, el emprendimiento y la creatividad, pero desarrollamos implementaciones accesibles y fáciles de usar en el mundo real. Eso es algo que siempre está pidiendo el emprendedor, cómo la técnica y cómo la teoría puede ser llevada al mundo real. Desde ejemplos prácticos poco convencionales, técnicas novedosas de generación y evaluación de ideas, hasta el análisis de las megatendencias, la metodología permite al emprendedor analizar mercados desatendidos o necesidades no satisfechas. Hay veces que eso está en la punta de nuestras narices. Lo vamos llevando poco a poco. Si bien empezamos revisando la teoría, porque hay que dejar todo firme o tener una base de la cual partir, esta siempre se liga con el mundo real y con ejemplos divertidos. Sacamos al asistente de su zona de confort con preguntas incómodas y los hacemos pensar como clientes. Los forzamos a través de juegos y técnicas a que usen el pensamiento lateral, que vayan más allá, que vean las cosas desde otra perspectiva. Muy importante, no juzgamos las ideas en su momento. Nos divertimos de la técnica, nunca del resultado. Después es cuando se evalúan y se escogen las mejores, las más viables, innovadoras y rentables, utilizando nuestras propias técnicas, es decir, la matriz de análisis de ideas, o técnicas famosas como la NUF o la PNI. Nuestra metodología cuenta con los siguientes elementos de valor agregado. Somos una metodología práctica. En cada etapa se aprende algo que le servirá al asistente a abordar cualquier proceso emprendedor y de generación de ideas en el futuro, no nada más es en ese momento. Las dinámicas establecidas aseguran la correcta asimilación de conocimientos y el reforzar habilidades imprescindibles en los emprendedores. La metodología implementada es impartida por líderes en su campo. Todos y cada uno de ellos son emprendedores o han sido emprendedores o en un momento determinado son expertos en los temas de creatividad y está basada en las mejores prácticas del emprendimiento a nivel mundial. Le damos mucho peso al aprendizaje activo. Estamos convencidos que los participantes deben hacer más que solo escuchar en el aula o en el salón o en la sala en donde estemos.
Tienen que leer, tienen que escribir, tienen que discutir, tienen que llevar a la práctica los conocimientos teóricos aprendidos para poder entonces proponer soluciones a los problemas en el mundo exterior. Algo que también distingue nuestra metodología es la manera en que nos comunicamos con nuestros participantes. Un lenguaje simple y claro, con el que los jóvenes se identifican, entienden y además usan. Dejamos atrás lo visto en las aulas de las universidades y les hablamos de la realidad, de lo que está pasando en el mundo, de lo que la gente y ellos hablan en las redes sociales. Y obviamente a todo eso le damos un enfoque formativo y de aprendizaje. También quiero señalar que es importante que los ejemplos que analizamos en estos talleres van cambiando de acuerdo al momento en que lo estamos impartiendo y también tropicalizamos los temas dependiendo de la ciudad en la que estamos. Muy probablemente el ejemplo que estamos dando el día de hoy para la siguiente semana ya no lo vamos a utilizar. Va a depender, como les comentaba. ¿Qué pasa al final? Bueno, al concluir la implementación, obviamente además del conocimiento y las diversas herramientas, el emprendedor habrá desarrollado un análisis de ideas a través de nuestra matriz. Esta matriz, de la que hemos venido hablando durante todo el video, y es una elaboración propia, está basada en el Design Thinking, los elementos de la creatividad y los estudios de Gary Hamel, en la que incluimos todos los temas y redondeamos de información revisada durante toda la metodología. Pues bueno, este es el taller de generación de ideas. Muchas gracias por su atención. Saludos.